La doctrina más peligrosa de nuestra generación no viene con cuernos, no viene con fuego, no viene con gritos del infierno. Viene con sonrisa, luces, aplausos y un púlpito bien adornado. ¿Lo entiendes? El diablo no necesitó inventar un nuevo pecado, solo necesitó disfrazar el veneno de verdad a medias, envolverlo en lenguaje de amor y ofrecerlo como si fuera alimento celestial. Y millones de cristianos lo están bebiendo con placer, sin darse cuenta de que su alma se está intoxicando lentamente. Esta doctrina popular hoy no te dice abandona a Cristo, no, porque nadie aceptaría eso. En cambio te susurra, Dios quiere tu felicidad por encima de todo. No necesitas cambiar, solo creer. Tu pecado no es tan grave, porque su gracia es infinita. ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque se predica en canales gigantes, en iglesias con auditorios repletos, en redes sociales con miles de compartidos. Pero lo que nadie te dice es que este mensaje se parece más a una anestesia espiritual que a la palabra viva de Dios. Escucha con cuidado. Cuando una generación acepta una doctrina que elimina el temor de Dios, que quita el peso del arrepentimiento, que hace que la santidad parezca opcional, lo que realmente está aceptando no es el Evangelio de Jesucristo. Es la receta envenenada del diablo para mantener a las multitudes tranquilas camino al infierno. Es el veneno más dulce jamás servido. Y aquí está el suspenso. ¿Cómo identificar si tú también ya lo estás bebiendo? Porque esta enseñanza no viene en frascos oscuros, no dice falso en la etiqueta. Al contrario, habla de gracia, de amor, de prosperidad, de sueños, de destino, palabras que parecen bíblicas, pero que están vaciadas de su esencia. Palabras que suenan como vida, pero que en realidad te alejan de la vida eterna. Jesús mismo lo advirtió. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. No dice unos pocos o los débiles en la fe. Dice a muchos. ¿Sabes qué significa eso? Que la mayoría no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. El veneno está disfrazado de alimento, y el aplauso de la multitud lo hace parecer legítimo. En esta serie vamos a desenmascarar este veneno paso a paso. No vamos a endulzar nada, porque tu alma está en juego. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es lo que quieren decirte los predicadores modernos, pero sí lo que el Espíritu Santo quiere gritar a esta generación. Porque la pregunta es clara: ¿vas a seguir bebiendo de este cáliz envenenado o vas a despertar antes de que el veneno llegue a lo más profundo de tu espíritu? El veneno nunca llega de golpe. Nadie enciende la televisión, abre YouTube o entra en una iglesia para escuchar: hoy te voy a predicar un evangelio falso. No. El veneno entra como una gota en un océano de palabras dulces. Primero te hablan de motivación, luego de autoestima, después de sueños y proyectos. Y poco a poco, el centro del mensaje deja de ser Cristo crucificado y resucitado y se convierte en tú mismo. Esa es la trampa. El falso evangelio cambia el foco, del altar al espejo. Mira con cuidado. ¿Cuántos mensajes escuchas hoy que empiezan y terminan contigo? Tú puedes, tú logras, tú mereces. Tú eres el centro del plan de Dios. ¿Notas lo sutil? Ya no es el reino, no es la santidad, no es el arrepentimiento. Es tu comodidad, tu éxito, tu bienestar. Y mientras aplaudes, el diablo ríe porque sabe que el veneno ya comenzó a circular en tu sistema espiritual. Lo más peligroso de esta doctrina es que no parece malvada. Es atractiva. ¿Quién no quiere escuchar que Dios aprobará cada decisión? ¿Quién no quiere creer que la gracia cubre incluso lo que ni siquiera hemos confesado? ¿Quién no quiere pensar que no hay infierno, que no hay juicio, que todo terminará bien? Pero aquí está la verdad cruda. Lo que tranquiliza tu carne hoy puede ser lo que condene tu alma mañana. El apóstol Pablo lo advirtió en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Notas la palabra clave. Se amontonarán maestros. No será un falso profeta aislado en un rincón oscuro. Será una multitud de predicadores diciendo lo mismo, reforzando la misma mentira,
multiplicando el mismo veneno. Hoy vivimos ese tiempo. Millones corren detrás de maestros que hablan bonito, que entretienen, que hacen reír, que alivian la conciencia, pero que no confrontan el pecado. Porque confrontar no llena estadios, no atrae clics, no genera aplausos. Lo que genera audiencia es decir, estás bien, sigue así. Dios te ama como eres y no espera nada más de ti. Ese mensaje que parece alivio es exactamente el veneno que corroe la fe verdadera. ¿Sabes por qué esta doctrina es tan popular? Porque no incomoda, porque no exige cruz, no exige negarse a uno mismo, no exige morir al mundo, y el corazón humano ama la comodidad más que la verdad. Prefiere un veneno dulce a un remedio amargo. Prefiere escuchar lo que alimenta su ego antes que lo que sana su alma. Esa es la razón por la que el diablo no necesita perseguir con violencia en muchos lugares. Solo necesita predicadores que repitan su veneno con una sonrisa. Pero aquí viene la advertencia. Cada vez que aceptas un evangelio sin arrepentimiento, cada vez que abrazas una gracia barata, cada vez que aplaudes un mensaje centrado en ti y no en Cristo, estás levantando tu copa y bebiendo un sorbo más de la doctrina envenenada. Y no lo notas, porque el efecto no es inmediato. El veneno no te mata en un día, pero poco a poco adormece tu discernimiento, enfría tu amor por la verdad y te hace incapaz de escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que antes de que sea tarde, tienes que preguntarte, ¿estoy recibiendo palabra que me confronta, que me lleva a la cruz, que me transforma? ¿O estoy entretenido con mensajes que me acarician, pero me vacían? Porque lo que está en juego no es tu emoción de domingo, es tu eternidad. El veneno no solo entra por lo que se predica, también se infiltra en lo que cantamos, en lo que celebramos y hasta en cómo oramos. Y aquí es donde se vuelve todavía más peligroso, porque ya no es solo una idea suelta, es una cultura espiritual deformada, que se normaliza en medio del pueblo de Dios. Escucha los himnos de antes y compáralos con muchas de las canciones de hoy. Antes se cantaba, Santo, Santo, Santo es el Señor, nada más precioso que tu sangre. Te exalto, oh Cristo. Hoy en muchos lugares se canta, Dios me levantará. Yo venceré, mis sueños se cumplirán. ¿Notas el cambio? El sujeto ya no es Cristo, o es el yo. La adoración dejó de ser vertical para convertirse en un eco del ego humano. Eso es veneno espiritual disfrazado de alabanza. ¿Y qué decir de la predicación? Antes se escuchaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy se escucha, declara tus sueños, reclama tu victoria, visualiza tu futuro. No digo que no haya verdad en algunas frases, pero te das cuenta de la ausencia. No hay cruz, no hay quebranto, no hay confrontación con el pecado, no hay temor de Dios. Y un evangelio sin cruz no es evangelio, es veneno. Incluso en la oración el veneno se nota. Antes la iglesia clamaba, Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos, guíanos a tu voluntad. Hoy en muchos lugares, la oración suena más como una lista de supermercado espiritual. Señor, dame, ábreme puertas, multiplica, hazme crecer, muéstrame favor. ¿Dónde quedó el hágase tu voluntad? ¿Dónde quedó el rendirse? Lo que queda es un Dios que existe solo para servir a las demandas del hombre. Y ese no es el Dios de la Biblia. Lo más aterrador es que el pueblo aplaude, porque la música emociona, el sermón motiva, la oración suena positiva. Nadie sospecha que detrás de todo ese brillo se esconde un veneno mortal. ¿Por qué? Porque confundimos movimiento con vida, ruido con unción y emoción con Espíritu Santo. Satanás sabe perfectamente que no necesita callar a la iglesia, solo necesita entretenerla. Jesús mismo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¿Te das cuenta? Puedes cantar, puedes orar, puedes escuchar sermones y aún así estar intoxicado con una doctrina envenenada que aleja tu corazón de Cristo. El diablo no necesita que dejes de ir a la iglesia, necesita que sigas yendo, pero alimentándote de un mensaje contaminado. Aquí está el golpe más fuerte. Muchos piensan que mientras haya emoción, Dios está presente. Pero emoción no es evidencia de verdad. El Espíritu Santo no se mide en piel de gallina, sino en fruto de santidad. Y eso es lo que la doctrina popular no te quiere decir.
que el Espíritu Santo nunca respaldará un evangelio sin arrepentimiento, sin renuncia y sin cruz. La iglesia moderna, en gran parte, está viviendo un espejismo. Se canta fuerte, se aplaude más fuerte, se predica con entusiasmo, pero el veneno ya está corriendo. ¿Cómo lo sé? Porque donde hay verdadero evangelio hay transformación, y donde reina la doctrina envenenada hay entretenimiento. Lo que llena estadios no siempre llena el cielo. La pregunta es inevitable: ¿qué estás consumiendo tú? ¿Alabanza que exalta a Cristo o música que alimenta tu ego? ¿Predicación que te confronta o discursos que te acarician? ¿Oraciones que rinden tu voluntad o peticiones que inflan tu deseo? Porque cada respuesta revela si estás siendo purificado o envenenado. El veneno es mortal precisamente porque es silencioso. No duele al entrar, no arde en la boca, no te deja inconsciente de inmediato. Actúa poco a poco, debilitando el sistema espiritual, apagando la voz de la conciencia, adormeciendo la sensibilidad al Espíritu Santo. Y muchos creyentes hoy caminan intoxicados, pero ni siquiera lo saben. Por eso necesitamos mirar con honestidad. ¿Cuáles son los síntomas del veneno en mi propia vida? Primer síntoma: un corazón sin quebranto. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Que sentiste dolor al fallarle a Dios? ¿Que corriste al altar con arrepentimiento genuino? Si la doctrina que escuchas te anestesia hasta el punto de ya no sentir necesidad de arrepentimiento, estás bebiendo del veneno. El Espíritu Santo convence de pecado. El veneno lo normaliza. Segundo síntoma: oraciones centradas en uno mismo. Escucha tu propia oración. Hablas más de tus sueños, metas y problemas que de la voluntad de Dios, de su santidad, de su gloria. Si tu oración suena más como una negociación que como una rendición, el veneno ya tocó tu vida espiritual. Tercer síntoma: comodidad con el pecado. Si ya no te incomoda lo que antes te dolía, si puedes vivir en prácticas que sabes que ofenden a Dios sin que tu conciencia tiemble, si justificas tus caídas con frases como «nadie es perfecto» en lugar de correr a la cruz, el veneno está haciendo efecto. El Espíritu Santo nos incomoda, el veneno nos tranquiliza. Cuarto síntoma: pereza espiritual. El veneno mata el hambre por la palabra, apaga el deseo de orar, reduce la fe a un ritual de domingo. ¿Tienes más tiempo para redes sociales que para tu Biblia? ¿Más pasión por series que por el Evangelio? ¿Más emoción por conciertos que por la oración? Ese adormecimiento no es casual, es señal de intoxicación. Quinto síntoma: un Cristo reducido a un amuleto. Si ves a Jesús solo como alguien que resuelve problemas, que cumple deseos, que asegura éxito, pero no como Señor, Rey y Juez, el veneno ya cambió tu perspectiva, porque el verdadero Cristo no vino a ser tu asistente personal, vino a ser tu Señor. Y aquí viene la pregunta más incómoda: ¿cuántos de estos síntomas ves en ti mismo? El veneno no es solo un tema de predicadores famosos, es un tema de corazones contaminados. No basta con señalar a los falsos profetas. Necesitamos mirarnos al espejo y reconocer si hemos aceptado sus mentiras en nuestra propia vida. Pablo dijo en Gálatas 1:8: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». El problema es que hoy no hace falta un ángel para anunciar otro evangelio. Basta con un influencer, un predicador carismático, un cantante popular. Y si tú no estás alerta, bebes sin darte cuenta. Este es el llamado urgente: examínate. Pregunta a tu alma si el evangelio que vives es el de la cruz o el de la comodidad. Si tu fe se sostiene en Cristo o en tus propios deseos. Porque lo peor que le puede pasar a un creyente no es ser perseguido por la verdad, sino ser anestesiado por la mentira. El veneno te adormece ahora, pero te despierta demasiado tarde, cuando ya no hay remedio. Y esa es la estrategia más cruel del infierno: darte placer inmediato y condenación eterna. Hermano, hermana, no te engañes. Dios no tolera la mezcla. No puedes vivir de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. La doctrina envenenada que hoy muchos defienden con aplausos, risas y hasta con versículos fuera de contexto, es la misma que lleva a las multitudes a una comodidad espiritual mortal.
Pero Cristo no murió en la cruz para darte un colchón suave de excusas. Él murió para liberarte del pecado y transformarte en santo, no en un religioso tibio. El veneno de esta enseñanza popular es sutil. Promete libertad, pero te hace esclavo de tus deseos. Te dice, Dios te entiende, sigue como estás, cuando en realidad la voz del Espíritu grita, arrepiéntete ahora, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese contraste es brutal. Y aquí está el problema. El alma que se duerme con estas falsas promesas se despierta en la eternidad con una sorpresa terrible. No me malinterpretes, no se trata de volver a un legalismo frío, ni a una lista interminable de reglas muertas. No. Se trata de abrazar el fuego vivo de la santidad que viene del Espíritu Santo. La gracia no es una excusa para pecar, es el poder para vencer el pecado. Y eso es lo que esta generación olvidó. Muchos predicadores, con tal de llenar auditorios, diluyen la verdad, suavizan el mensaje y convierten la cruz en un simple símbolo decorativo. Pero la cruz no fue un adorno, fue un instrumento de muerte. Si no crucificas tu carne terminará crucificando tu fe. Hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del Evangelio que confronta, corta y sana? ¿O del lado de la doctrina envenenada que acaricia, duerme y mata? No hay terreno neutral. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y cada día que decides permanecer en silencio, cada día que justificas tu pecado, cada día que abrazas un evangelio barato, estás eligiendo un bando. El diablo no necesita que te declares satánico, solo necesita que sigas creyendo en una mentira disfrazada de verdad. Ese es el veneno más letal. Parece cristiano, parece bíblico, parece amoroso, pero te roba la eternidad. Por eso hoy levanto la voz con urgencia. Sacúdete el veneno, rechaza la mentira, despierta del engaño. No esperes que tu pastor lo diga. No esperes que tu iglesia lo confronte. Hazlo tú. Dobla tus rodillas, clama por discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te abra los ojos. Porque al final la salvación es personal. Y te digo algo más, no es tarde. El mismo Cristo que murió hace 2000 años sigue extendiendo su mano ahora mismo. Pero no puedes tomar esa mano si la otra está aferrada al veneno. Suéltalo, ríndelo, abandónalo, y verás que lo que el diablo usaba para destruirte, Dios lo usará para levantar un testimonio poderoso en ti. Este es el punto de no retorno. O decides seguir la corriente del mundo y la teología envenenada que hace reír al infierno, o decides cargar tu cruz y seguir a Cristo en radicalidad. No hay medias tintas. No hay cristianos tibios en el cielo. Así que hoy, aquí y ahora, haz tu elección, porque el tiempo se acaba, y lo que decidas con tu alma definirá tu eternidad. Hemos llegado al momento decisivo. Todo lo que hablamos hasta aquí no es teoría, no es entretenimiento, no es un discurso para que digas qué fuerte estuvo el mensaje, y luego vuelvas a tu vida igual que siempre. No, esto es una llamada de Dios a tu alma. La doctrina envenenada que hoy domina púlpitos y congregaciones no es una broma. Es un plan bien diseñado por el infierno para adormecer a los creyentes hasta que sea demasiado tarde. Y tú lo sabes porque lo has visto. Iglesias llenas, corazones vacíos, multitudes que aplauden pero nadie que se arrepienta. Predicadores que gritan promesas de prosperidad, pero jamás hablan de santidad. Y mientras tanto, el diablo se ríe. Pero el infierno no tiene la última palabra. La cruz de Cristo sigue siendo la respuesta. El evangelio verdadero todavía corta cadenas, todavía transforma, todavía levanta hombres y mujeres de las cenizas y los convierte en hijos de Dios llenos de fuego. Ese evangelio sigue vivo y hoy te está llamando. No ignores esta voz. No digas mañana, porque mañana puede ser tarde. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese hoy es ahora, no cuando te convenga, no cuando la vida se calme, no cuando tengas tiempo. Es ahora. Y escucha bien, renunciar al veneno no significa perderlo todo. Significa ganar lo que nunca podrías comprar, la vida eterna. Cristo prometió, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no se trata de dinero, sino de paz, propósito, libertad y comunión con Dios.
Tal vez te preguntas, ¿qué hago entonces? El primer paso es arrepentirte de corazón, reconocer delante de Dios que has aceptado una mentira, que has seguido un camino fácil pero equivocado. El segundo paso es volver a la palabra, no a los sermones populares, no a los mensajes virales, sino a la Biblia que nunca cambia. Y el tercer paso es buscar al Espíritu Santo con desesperación, porque solo Él puede revelarte toda la verdad y sostenerte hasta el fin. No te quedes en la multitud de los que aplauden el error. Sé parte del pequeño rebaño que sigue la voz del pastor. Aunque te critiquen, aunque te llamen fanático, aunque pierdas amigos, vale la pena, porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy cierro este mensaje con una advertencia y una promesa. La advertencia es esta: si abrazas la doctrina envenenada, tu fe morirá lentamente y tu eternidad estará en riesgo. La promesa es esta: si abrazas a Cristo con radicalidad, tu vida será restaurada y tu destino será seguro en sus manos. La decisión está delante de ti. O eliges el veneno disfrazado de doctrina, o eliges la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Si este mensaje tocó tu vida, no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar del engaño. Estás siendo llamado a ser parte de un ejército que no se dobla ante la mentira, sino que se mantiene firme en la verdad del Evangelio. Recuerda, el cielo no se gana con aplausos ni emociones, sino con fe obediente, con un corazón arrepentido y con una vida rendida a Cristo. Hoy, aquí y ahora Dios te dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. El veneno no se detiene en las canciones ni en las prédicas. Su obra más peligrosa es esta: fabrica un Cristo falso, una caricatura del verdadero Jesús, y millones lo siguen pensando que es el original. Ese es el triunfo mayor del enemigo. No sacar a la gente de la iglesia, sino meter dentro de ella una imagen adulterada del Salvador. Mira cómo funciona. El verdadero Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero el Cristo adulterado de la doctrina popular dice, no necesitas negarte, no necesitas cruz, solo confía en ti mismo porque yo ya hice todo. ¿Notas la diferencia? Uno te llama a morir al yo, el otro alimenta tu yo. Uno te lleva a la santidad, el otro a la comodidad. Uno te conduce al cielo, el otro al engaño. El verdadero Cristo predicó arrepentimiento. El Cristo falso predica autoestima. El verdadero Cristo prometió aflicción en el mundo. El Cristo falso promete comodidad y éxito garantizado. El verdadero Cristo nos envió a ser sal y luz en un mundo en tinieblas. El Cristo falso nos dice que el mundo no es tan malo y que podemos ser amigos de él sin problema. Ese Cristo de plástico no salva, solo entretiene. Aquí está lo más peligroso. Millones ya no oran al Dios de la Biblia, oran al Dios de la doctrina envenenada. Un Dios hecho a la medida de los deseos humanos. Un Dios que nunca dice no. Un Dios que nunca corrige. Un Dios que nunca confronta. Un Dios que existe para hacerte sentir bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Idolatría disfrazada de cristianismo. Y lo peor es que se celebra como si fuera avivamiento. ¿Quieres ver qué tan profundo es el engaño? Escucha frases que hoy son normales. Dios quiere que nunca sufras. Si tienes fe, nunca te faltará nada. Si crees lo suficiente, todos tus sueños se cumplirán. Suena bonito, ¿en verdad? Pero abre tu Biblia y verás que es lo contrario de lo que vivieron los apóstoles. Pablo fue apedreado, encarcelado, perseguido. Pedro fue crucificado. Esteban fue martirizado. Y sin embargo, la doctrina envenenada de hoy te dice que si sufres, tu fe está mal. Eso no es evangelio, es veneno disfrazado de promesa. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, bien lo toleráis. ¿Lo ves? Ya en el primer siglo había gente recibiendo otro Jesús. ¿Por qué nos sorprende que hoy también lo haya? El mismo veneno, pero más sofisticado, más atractivo, más masivo. Y aquí está el detalle más macabro. Este Cristo falso no te pide cambio de vida, solo te pide aplausos.
No exige obediencia, solo asistencia. No te guía a la cruz, te guía a la comodidad. No transforma tu carácter, solo infla tu ego. Y mientras tanto, millones piensan que están siguiendo a Jesús, pero en realidad están siguiendo una proyección de sí mismos. Ese es el veneno en su máxima expresión. No es solo una falsa doctrina, es un falso Cristo. Y quien adora a un falso Cristo no está en el camino de la vida, está en un espejismo que conduce directo a la perdición. La pregunta es seria: ¿a qué Cristo estás siguiendo tú? ¿Al que llama a santidad, a renuncia, a cruz? ¿O al que te ofrece un cristianismo sin sacrificio, sin transformación, sin obediencia? Porque uno lleva a la vida eterna, y el otro es el veneno más dulce del infierno. El veneno siempre deja huella, y en la iglesia de hoy, las consecuencias ya son visibles como cicatrices abiertas. No hace falta ser un profeta para ver lo que está pasando. Cristiandad superficial, generaciones enteras confundidas, creyentes que conocen eslogans de motivación, pero no conocen las Escrituras. El fruto del veneno está a la vista, y es amargo. Primera consecuencia, una fe frágil que no resiste pruebas. Cuando se predica que Dios solo existe para cumplir deseos, en el momento que llega el dolor, la enfermedad o la pérdida, esa fe se derrumba como un castillo de arena, porque no fue edificada sobre la roca de Cristo, sino sobre la arena del yo merezco. Millones abandonan la iglesia no porque Dios los falló, sino porque nunca conocieron al Dios verdadero. Conocieron una caricatura inventada por la doctrina popular. Segunda consecuencia, pecado normalizado. Cuando el mensaje que escuchas te dice que la gracia lo cubre todo, incluso lo que nunca confiesas ni abandonas, terminas llamando luz a lo que Dios llama tinieblas. Hoy hay iglesias donde la fornicación, el adulterio, la mentira y la codicia ya no se confrontan. Se esconden detrás de un nadie es perfecto. Ese veneno produce creyentes que no luchan contra el pecado, sino que lo acarician pensando que Dios lo aprueba. Tercera consecuencia, cristianos adormecidos. Cuando la predicación se convierte en entretenimiento, los creyentes se vuelven consumidores, no discípulos. Van a la iglesia como quien va a un concierto. Buscan emoción, pero no transformación. Salen motivados, pero no convertidos. Aplauden en el culto, pero viven como si Dios no existiera el resto de la semana. Ese adormecimiento espiritual es el efecto narcótico del veneno. Cuarta consecuencia, falsos líderes exaltados. El veneno no solo afecta a los creyentes, también produce apóstoles, profetas y pastores, que no son siervos, sino estrellas. Y el pueblo los aplaude, porque reflejan la misma doctrina envenenada: brillo sin santidad, espectáculo sin espíritu, popularidad sin cruz. Y mientras más famosos se vuelven, más lejos llevan a las multitudes del verdadero evangelio. Quinta consecuencia, una iglesia que el diablo no teme. Sí, porque el infierno no tiembla ante una iglesia llena de gente si esa gente está vacía de verdad. Satanás no teme los estadios llenos, teme los altares quebrantados. No le preocupa la música fuerte, le preocupa el clamor genuino. No le quita el sueño la fama de los predicadores, le quita el sueño un pueblo santo que vive lo que predica. La doctrina envenenada ha creado iglesias grandes en número, pero pequeñas en impacto espiritual. ¿Te das cuenta? Este veneno no solo afecta a personas individuales, afecta a toda una generación que ya no sabe distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Una generación que confunde libertad con libertinaje, gracia con licencia, prosperidad con bendición. Y el resultado es un cristianismo diluido, incapaz de transformar, incapaz de resistir, incapaz de vencer. Jesús lo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La doctrina popular elimina esa parte incómoda, obedecer la voluntad del Padre. Te dice que basta con repetir frases, levantar manos y sonreír. Pero Cristo fue claro. Lo que cuenta no son palabras vacías, sino obediencia. Y ahí está la línea que separa la verdad del veneno. El veneno produce cristianos que dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Y el día del juicio, muchos descubrirán que estuvieron bebiendo una copa envenenada
creyendo que era el cáliz de bendición.